Hola, mi nombre es Cristina Marchetti, soy de la Cátedra de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Los temas de los cuales voy a hablar hoy es de la partición de la energía, el balance del nitrógeno, carbono y energía. Primero, antes que nada, hay que saber cómo la energía que ingresa al animal se va perdiendo y en qué la va utilizando. Por lo tanto, el alimento es la fuente de energía tanto para el hombre como para los animales. Los carbohidratos, grasas y proteínas que provee el alimento al organismo pueden ser usados como fuente de energía. La energía es necesaria para regular la temperatura corporal y mantener las funciones vitales del crecimiento, actividad, producción y reproducción. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de la materia seca ingerida se gasta de esta manera. Esquema de la energía. La energía bruta es la energía que tiene el alimento y que potencialmente puede ser utilizada por el animal. De ahí, parte de esa energía que ingirió a través del alimento se pierde como energía fecal. Esta proviene de residuos alimenticios no digeridos, productos metabólicos como mucosas, bacterias, enzimas, que es lo que se suele llamar nitrógeno endógeno. Lo demás es lo que se denomina energía digestible. Parte de esa energía, que es la que queda disponible para la digestión, se pierde luego que ha sido absorbida y demás como energía urinaria. Esta energía proviene de residuos del metabolismo imperfecto de los nutrientes y también producto del catabolismo endógeno de algunos compuestos como por ejemplo la creatinina que forma parte de la orina del animal. O sea que dentro de la orina, inclusive la urea, tiene compuestos carbonados que potencialmente pueden brindar energía, pero que se pierden a través de la orina. Luego, en el proceso digestivo también se pierde energía por gases, que ocurre en el intestino, en los no rumiantes, y en el rumen, en los rumiantes. Por lo tanto, estas pérdidas de energía son debidas a la formación de metano que el organismo los libera a través del intestino o el eructo. Después de que se perdió esa energía, lo que queda es la energía disponible para el metabolismo del animal y se denomina energía metabolizable o con las siglas EM. Esta energía metabolizable a su vez también se puede perder como lo que se denomina incremento calórico. Este incremento calórico es debido al calor que se liberan en todas esas reacciones que se producen en la digestión de los alimentos. Por eso se dicen que es calor perteneciente de la acción y las fermentaciones digestivas. Cuando el animal está digiriendo un alimento, empieza a generar calor producto de las reacciones del proceso digestivo. Y este calor sirve también para que el animalito regule su temperatura. Otra pérdida de calor es el calor del metabolismo de los nutrientes, que es exergónico, o sea, reacciones dentro del metabolismo de algunos procesos químicos que se producen dentro de las células y dentro de los órganos del animal que liberan calor. Entonces, todo ese calor, tanto que se ha liberado en la digestión como en los procesos metabólicos, se le denomina energía del incremento calórico, que sirve para regular la temperatura del animal y que la va a ir perdiendo como calor hacia afuera del animal. Se va a ir yendo por procesos físicos como de convección, conducción o evaporación. Lo que queda después de esta pérdida de energía por incremento calórico se denomina energía neta. La energía de mantenimiento la destila el animal para el metabolismo basal, o sea, para mantener sus funciones vitales, para que todos los órganos funcionen, como por ejemplo respiración, la circulación de la sangre, la actividad del hígado, de los riñones. Todos estos órganos cumplen diferentes funciones dentro del animal y para realizar esas funciones requieren de energía. También dentro de la energía de mantenimiento se tiene en cuenta lo que se llama actividad de mantenimiento, que es la mínima actividad que necesita un animal para poder ir a beber o ir a buscar comida. Y por último tenemos la de sostén de la temperatura corporal. Esta energía que se pierde como sostén de la temperatura no siempre pasa, no es continua como en el caso de las otras dos. A veces el incremento calórico, las pérdidas por incremento calórico, pueden mantener la temperatura corporal. Ahora, cuando el organismo necesita utilizar energía para perderla como calor, para mantener la temperatura corporal y no como producto de otras reacciones, es la que se refiere a sostén de la temperatura corporal. Entonces es una energía que se libera solamente para regular la temperatura y no como producto de otras reacciones. Esa es la diferencia entre el incremento calórico y el sostén de la temperatura corporal.
Por lo tanto, cuando el incremento calórico no alcanza para mantener la temperatura corporal, el organismo empieza a liberar energía en forma de calor para seguir manteniéndose en la temperatura necesaria para cumplir con todas sus funciones. Entonces, dentro de lo que es la energía neta, el animalito parte va a usar para el mantenimiento de sus funciones vitales y la otra parte la va a usar para producir diferentes cosas, como ser huevo, leche, pelos, lana o, dependiendo su estado fisiológico, lo puede destinar ya sea para la reproducción, para la gestación o para el crecimiento. Ahora vamos a ver todo esto con mayor detalle. Energía bruta de los alimentos. Esta se define como la cantidad de calor producido en la combustión completa de una unidad de peso del alimento. Recuerden que los animales obtienen energía de los alimentos. No son autótrofos como en el caso de las plantas que obtienen energía de la luz del sol. Las plantas pueden cambiar la energía radiante en energía química. Los animales no pueden hacer esto, solamente pueden obtener energía a través de los alimentos. Y esta energía se la determina convirtiéndola en energía calórica y midiendo el calor producido. Para eso se utiliza una bomba calorimétrica. La bomba calorimétrica se puede utilizar para determinar la energía bruta de los alimentos completos o de sus componentes, así como los tejidos de los animales y sus subproductos de excreción. La bomba calorimétrica está formada por una camarilla en donde tiene una cápsula. Dentro de esta cápsula lo que se hace es comprimir una cierta cantidad de alimento previamente pesado y se la pone en conexión con un cable. Luego se la llena de oxígeno a 30 atmósferas de oxígeno y se produce una ignición, una pequeña llama que con la presión de oxígeno lo que hace es quemar todo el carbono que tiene el alimento. Al quemarse ese carbono se libera calor y ese calor hace que se caliente todo el agua que queda en este baño térmico. Midiendo la temperatura que hay en ese baño térmico debido a la combustión del alimento, se puede determinar la cantidad de energía que tiene ese alimento. Y por las características que tiene la bomba calorimétrica también podemos determinar la cantidad de energía de cualquier compuesto carbonado. Esta es la bomba calorimétrica que tenemos en la cátedra. Acá ven ustedes la cápsula con la que se dice la navecilla y el baño adiabático, que en la clase de laboratorio lo van a ver en más detalle. Energía digestible. La primera pérdida de energía ocurre durante la digestión. Para poder calcularla, lo único que hay que hacer es restarle a la energía bruta del alimento las pérdidas por energía fecal. Esta se denomina aparente porque la energía fecal incluye la de los productos metabólicos del organismo y del alimento no digerido. También se la determina en bomba calorimétrica. Energía metabolizable es la cantidad de energía total ingerida capaz de transformarse en el organismo. Para calcularla hay que restarle a la energía digestible las pérdidas de energía en orina y en gases, ya que la orina contiene sustancias con energía como ser la urea, el ácido hipúrico, creatinina, ácido cítrico, etc. Todos estos compuestos tienen cadenas carbonadas, por lo tanto pueden brindar energía. Las pérdidas por gases son productos de la fermentación como metano y dióxido de carbono. Formas de determinación de la energía metabolizable. Esta se determina mediante experimentos de alimentación en los que se recogen las heces, la orina y el metano. Para la determinación del metano, por tratarse de un gas, se necesitan cámaras de respiración. Factores que afectan los valores de energía metabolizable. Son los que afectan la digestibilidad, ya que la mayor pérdida de energía es a través de las heces. Pérdidas en heces y orinas provenientes de los microorganismos y sus productos. También varía dependiendo del tipo de animal. En rumiantes, por ejemplo, se pierde más energía como metano que en los no rumiantes, debido a la gran cuba fermentativa que tienen. Varía según la utilización de aminoácidos del alimento. A mayor desaminación, mayor cantidad de nitrógeno excretado por la orina, porque cuando se utiliza, por ejemplo, la proteína, o mejor dicho, los aminoácidos, como fuente de energía, al aminoácido tiene un grupo amino y un grupo ácido. El grupo ácido, que es la cadena carbonada, se la va a utilizar como energía. Y el grupo amino debe ser eliminado porque es tóxico para el animal. Para ser eliminado, se lo va a transformar a ese nitrógeno en urea, que también tiene carbono, y se lo va a excretar a través de la orina. También influye la preparación del alimento.
El alimento granulado y la molienda, en el caso de los rumiantes, aumenta las pérdidas de energía a través de las heces. No así en el caso de las aves. Y un aumento en el nivel de alimentación disminuye la digestibilidad y por lo tanto la energía metabólica. También existen algunos compuestos que son supresores de la formación de metano para disminuir las pérdidas a través del eructo, como es en el caso de la monensina. Pero generalmente cuando se la usa prolongadamente, los microorganismos metanogénicos, o sea, los productores de metano, se acostumbran a esta y vuelven a producir cantidades elevadas de metano. Incremento calórico. Es la energía que se pierde en forma de calor. Los animales producen calor constantemente, perdiéndolo en su entorno directamente por radiación, conducción, convección e indirectamente por evaporación del agua. Las pérdidas por incremento calórico están en los procesos digestivos, calores de fermentación y del metabolismo de los nutrientes, que es el calor proveniente de las reacciones exergónicas dentro del metabolismo. Energía neta. Es la cantidad de energía que queda disponible para fines útiles, o sea, para el mantenimiento corporal y las distintas formas de producción. Se la calcula de la siguiente manera. A la energía metabolizable se le resta el incremento calórico. Como dije anteriormente, la energía neta se la utiliza para el mantenimiento, que puede ser para realizar trabajo dentro del organismo o para caminar y buscar alimento y buscar agua, y se la elimina en forma de calor. También para la producción, que es empleada dependiendo el estado fisiológico del animal para el crecimiento, o sea, la formación de nuevos tejidos, para el engorde, que es la fijación de grasa, o también puede ser para la producción de leche, huevo, lana, y también se la puede eliminar como energía química. Métodos para determinar la producción y retención de calor. Esta se puede medir directamente por métodos físicos y para eso se utiliza un calorímetro. O puede medirse indirectamente midiendo el intercambio respiratorio o a través de cámaras de respiración. Para el método directo se utiliza el calorímetro. Los calorímetros para animales son cámaras herméticas y aisladas porque se necesita medir la cantidad de calor que libera el animalito. Ese calor que libera el animalito se les dice pérdidas de calor por evaporación y se determina registrando el volumen de aire que circula a través de la cámara y su contenido de humedad al entrar y salir. En los calorímetros más antiguos, lo que se hacía era circular agua por medio de una serpentina y se medía la diferencia de calor cuando entraba el agua y cuando salía. Entonces, el calor absorbido por el agua es el calor desprendido por el animal. Actualmente, esto se lo hace automáticamente. Hay un aparato que mide estas diferencias en forma automática. Calorimetría indirecta. Esta se basa en calcular la oxidación de los nutrientes y cuya energía se convierte en calor. Estos pueden provenir ya sea de los carbohidratos, de las grasas o de las proteínas. Se calcula por medio de un equivalente térmico que mide la conversión de oxígeno en calor. Y esta conversión de oxígeno va a liberar diferentes cantidades de energía dependiendo del tipo de nutriente. Si es un carbohidrato, si es grasa o si es proteína. E inclusive dentro del animal, no siempre todas las grasas y todos los carbohidratos liberan todo el calor que contienen dentro de sus moléculas. A veces lo liberan parcialmente y eso se debe medir. Por lo tanto, en condiciones normales, los animales obtienen energía de una mezcla de nutrientes. Por lo que es necesario conocer la cantidad de oxígeno utilizado por cada tipo de nutriente, que es lo que yo les dije anteriormente. Esto se calcula mediante lo que se denomina el coeficiente respiratorio RQ, en donde se define este coeficiente como la relación entre el volumen del dióxido de carbono producido por el animal y el volumen de oxígeno consumido, ya que para liberar calor, todas esas reacciones necesitan de oxígeno para liberar al medio dióxido de carbono. Dentro de las cámaras de respiración tenemos las que se llaman cámaras de circuito cerrado. Este tipo de cámaras son las más sencillas. Consisten en tener un recinto que es totalmente hermético, como ven acá, y acá abajo van a ver cómo es el circuito sin el animal. Tienen un recinto totalmente hermético. Ahí se introduce el animal con recipientes que contienen absorbentes para dióxido de carbono y de vapor de agua, que serían estos recipientes. La cámara va a incluir dispositivos que le permiten la administración de alimentos y agua, e incluso el ordeño en algunos animales. Al final del periodo experimental, que generalmente son 24 horas, puede medirse el dióxido de carbono producido pesando los absorbentes que estaban acá. O sea, el aire y la humedad van circulando y van burbujeando acá en estos absorbentes. Estos absorbentes se los pesa y se puede determinar
la cantidad de calor que ha producido el animal. El inconveniente que tienen estas cámaras es que se necesitan una gran cantidad de absorbente, como por ejemplo, para saber el calor desprendido por una vaca se necesitan 100 kilogramos de sal sodada diaria para determinar la cantidad de dióxido de carbono desprendido y 250 kilogramos de gel de sílice para absorber el vapor de agua, lo cual lo hace muy engorroso y muy costoso. Otro sistema es la cámara de circuito abierto. En este caso, el aire se extrae de la cámara a un ritmo establecido, tomándose muestras de aire para su análisis, a la entrada y a la salida. Entonces uno sabe cuánto aire entra y de qué tipo, y cuánto aire sale y de qué tipo. Y así se estima la producción de dióxido de carbono, la producción de metano y el consumo de oxígeno. Los equipos más modernos están basados en analizadores infrarrojos. Hay cámaras que permiten alternar circuitos abiertos y circuitos cerrados. De estas cámaras existen dos acá en Tucumán en el INTA de Leales. Y en el caso del intercambio respiratorio, este también puede determinarse aunque no se dispongan de cámaras de respiración, por ejemplo, aplicando mascarillas conectadas a circuitos cerrados o abiertos, para medir únicamente el consumo de oxígeno o conjuntamente el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Este método es muy adecuado para determinaciones breves, o sea, en periodos cortos de tiempo. Esa sería su ventaja, pero no sirve para estimar producción de calor mientras los animales están comiendo, porque le tenés que sacar la mascarilla para que pueda comer. Entonces es una cuestión de lógica. Otros métodos son, por ejemplo, el de carbono marcado radiactivamente, que mide la producción de carbono. Este se realiza introduciendo en los líquidos del organismo dióxido de carbono marcado radiactivamente, como carbono 14 o bicarbonato sódico, y tomando muestras de los líquidos orgánicos para determinar el grado en que el dióxido de carbono marcado se diluye con el producido por el animal. Otra forma es estudiar el intercambio energético en órganos o tejidos específicos, en lugar de hacerlo sobre un animal entero. Para esto, la metodología consiste en insertar catéteres en los vasos sanguíneos que riegan y drenan un órgano determinado, y se va midiendo el flujo y la incorporación de sangre para poder estimar la producción y captación de dióxido de carbono. Con este método también se puede determinar la captación de metabolitos, como por ejemplo la glucosa. Balance carbono-nitrógeno. Las formas principales en las que se almacena la energía en los animales en crecimiento y engorde son como proteínas y como grasas, ya que las reservas hidrocarbonadas son bajas y constantes. El animalito no puede almacenar en sus órganos la glucosa, por eso está disponible en sangre y va a los diferentes órganos donde se la utiliza. Sí puede almacenar una cierta cantidad de glucosa en una forma muy limitada, que es transformándola en glucógeno. Este glucógeno solo lo pueden almacenar los músculos y el hígado, y la cantidad es siempre constante. Por lo tanto, estas cantidades de proteínas y grasas retenidas pueden estimarse realizando el balance conjunto de carbono-nitrógeno. También puede calcularse la energía retenida multiplicando los nutrientes por sus valores energéticos, porque ya sabemos cuánta energía pueden dar las proteínas y cuánta energía pueden brindar las grasas. Entonces, el carbono y el nitrógeno ingresan al organismo con los alimentos. El nitrógeno se elimina únicamente por heces y orina, pero el carbono también se puede perder como metano y dióxido de carbono, no solamente a través de las heces y la orina. Por eso, los experimentos de balance deben realizarse en cámaras de respiración. Los cálculos son los siguientes. Para el caso de la proteína, se debe determinar la proteína retenida. Al balance del nitrógeno se lo multiplica por 6,25, ya que la proteína del animal contiene un 16% de nitrógeno. O sea que hay 160 gramos de nitrógeno por cada kilo de proteína corporal. Y recuerden que la proteína tiene un 16% de nitrógeno y lo demás es carbono. Entonces, ese carbono retenido como proteína va a ser igual a la proteína retenida por 0,512, ya que 512 gramos de carbono hay en un kilo de proteína corporal. Para el caso de la grasa, se calcula después de haber calculado el carbono retenido como proteína. Lo que queda es el carbono retenido como grasa. Entonces, va a ser el balance de carbono, la cantidad de carbono total que yo he calculado, menos la que se ha destinado para formar las proteínas. Y a esa cantidad retenida como grasa se la debe multiplicar por 0,746. Porque es la cantidad de carbono que se encuentra en las grasas. Lo demás va a ser hidrógeno y oxígeno.
Entonces hay 746 gramos de carbono por cada kilo de grasa. Con estos cálculos no se compliquen porque después yo les voy a explicar un ejercicio de cómo se calcula este balance carbono-nitrógeno. Ahora vamos a ver cómo es el cálculo de la energía. La energía retenida como proteína se calcula proteína retenida por 23,6 megajoule por kilo de proteína, ya que 23,6 megajoule por kilo de proteína es el valor energético correspondiente a la proteína en el tejido del organismo. Cuando hagamos los ejercicios de balance carbono-nitrógeno, a estos kilogramos de proteína lo tenemos que pasar a gramos, porque en la mayoría de los casos lo que se miden son gramos de proteína y este valor energético está por kilo de proteína. Para la energía retenida como grasa, se calcula la grasa retenida total que hemos calculado en el ejercicio anterior y la multiplicamos por 39,3 megajoule por kilogramo de grasa. Entonces, 39,6 megajoule por kilogramo es el valor energético correspondiente a la grasa en el tejido del organismo. Y por último, la retención total de energía va a ser la energía retenida como proteína más la energía retenida como grasa. Si este valor es positivo, quiere decir que el animal está ganando peso, está formando estructura o está quedando energía neta para la producción. Si el valor es cero, el animal no está ni ganando ni perdiendo peso. Por lo tanto, la energía neta que queda es solamente para el mantenimiento. Y si la retención total de energía es negativa, quiere decir que el animalito está metabolizando parte de sus tejidos para producir energía para sus funciones vitales. Eso se llama balance negativo. Y la energía neta no alcanza ni para el mantenimiento del animal. Ventajas del balance carbono-nitrógeno. No necesita medir el consumo de oxígeno, a diferencia de los otros métodos. La retención de energía se puede subdividir en proteínas y grasa, cosa que los otros métodos no lo pueden calcular. La bibliografía es el libro de Maynard, el capítulo 9, que les voy a subir al aula, y del McDonald, el capítulo 11. Nos vemos hasta la próxima clase.